新现代西班牙语第3册常用词汇例句。Ejemplos con algunos vocablos usuales. Desesperar, desesperarse. Desesperar, desesperarse. A. Transitivo. 及物动词使着急、无奈、无计可施。 1. Tengo una cámara que me desespera, las fotos siempre salen borrosas. Tengo una cámara que me desespera, las fotos siempre salen borrosas. Tengo una cámara que me desespera, las fotos siempre salen borrosas. 我有一台让我绝望的相机，照片总是模糊不清。 2. Aquella niña desesperaba a toda la familia con sus caprichos. Aquella niña desesperaba a toda la familia con sus caprichos. Aquella niña desesperaba a toda la familia con sus caprichos. 那个小女孩的任性让全家无可奈何。 3. El carácter de Julián nos desespera a todos, nunca entiende razones. El carácter de Julián nos desespera a todos, nunca entiende razones. El carácter de Julián nos desespera a todos, nunca entiende razones. 胡利安的性格让我们很无奈，永远不明事理。 B. Intransitivo o pronominal. 及物动词或代词是动词，着急、沮丧、失望、绝望。 1. A pesar del prolongado cerco que les habían impuesto los invasores, al principio, los numantinos no se desesperaron. A pesar del prolongado cerco que les habían impuesto los invasores, al principio, los numantinos no se desesperaron. A pesar del prolongado cerco que les habían impuesto los invasores, al principio, los numantinos no se desesperaron. 尽管入侵者对他们进行了长期围困，努曼西亚人起初并没有绝望。 2. Hombre, no te desesperes, todavía te quedan otras posibilidades de conseguir un buen empleo. Hombre, no te desesperes, todavía te quedan otras posibilidades de conseguir un buen empleo. Hombre, no te desesperes, todavía te quedan otras posibilidades de conseguir un buen empleo. 伙计，不要失望，你还有其他机会找到一份好工作。 3. Nunca debemos desesperarnos. Hay que luchar hasta el final. Nunca debemos desesperarnos. Hay que luchar hasta el final. Nunca debemos desesperarnos. Hay que luchar hasta el final. 我们绝不能绝望，我们必须战斗到底。 C. Desesperado, desesperada. Participio pasivo o adjetivo. Persona más desesperado. 过去分词或形容词，形容人着急的、沮丧的、失望的、绝望的。 1. Desesperados al ver que no quedaba otra alternativa, los numantinos se lanzaron a un suicidio colectivo. Desesperados al ver que no quedaba otra alternativa, los numantinos se lanzaron a un suicidio colectivo. Desesperados al ver que no quedaba otra alternativa, los numantinos se lanzaron a un suicidio colectivo. 处境绝望，别无选择，努曼西亚人投入集体自杀。 2. Hija, me preocupa verte así, tan desesperada. Cálmate, tu novio no se ha ido para siempre. Va a volver dentro de un mes. Hija, me preocupa verte así, tan desesperada. Cálmate, tu novio no se ha ido para siempre. Va a volver dentro de un mes. Hija, me preocupa verte así, tan desesperada. Cálmate, tu novio no se ha ido para siempre. Va a volver dentro de un mes.
女儿，看到你这么伤心，我很担心。冷静，你的男友并没有永远离开，他将在1个月内回来。3. Los soldados esperaron 2 días la llegada de refuerzos, pero como no llegaron, desesperados, en vez de huir, decidieron atacar al enemigo, quien, sorprendido, no pudo hacer nada y fue vencido. Los soldados esperaron 2 días la llegada de refuerzos, pero como no llegaron, desesperados, en vez de huir, decidieron atacar al enemigo, quien, sorprendido, no pudo hacer nada y fue vencido. Los soldados esperaron 2 días la llegada de refuerzos, pero como no llegaron, desesperados, en vez de huir, decidieron atacar al enemigo, quien, sorprendido, no pudo hacer nada y fue vencido. 士兵们连等2天援军，但没有到来。绝望中，他们没有选择逃跑，而是决定攻击敌人。敌人在惊讶之余，毫无招架，被打败了。D. Desesperante, adjetivo, cosa, suceso, estado, más desesperante. 形容词，形容事情、事件、状态，令人焦急、绝望的。1. Sitiados por un poderoso ejército y con una creciente escasez de víveres, la situación de los numantinos era realmente desesperante. Sitiados por un poderoso ejército y con una creciente escasez de víveres, la situación de los numantinos era realmente desesperante. Sitiados por un poderoso ejército y con una creciente escasez de víveres, la situación de los numantinos era realmente desesperante. 被强大的军队围困，粮食日益短缺，努曼西亚人的处境确实很绝望。2. Hasta que conseguí este trabajo en la biblioteca, viví un mes desesperante. Imagínate, el Ministerio de Educación me había retirado la beca, no tenía ni un céntimo de ahorros y no quería que mis padres se enterasen de mi situación. Hasta que conseguí este trabajo en la biblioteca, viví un mes desesperante. Imagínate, el Ministerio de Educación me había retirado la beca, no tenía ni un céntimo de ahorros y no quería que mis padres se enterasen de mi situación. Hasta que conseguí este trabajo en la biblioteca, viví un mes desesperante. Imagínate, el Ministerio de Educación me había retirado la beca, no tenía ni un céntimo de ahorros y no quería que mis padres se enterasen de mi situación. 在得到这份图书馆的工作之前，我度过了绝望的1个月。想象一下，教育部取消了我的奖学金，1分钱积蓄都没有，而且我又不想让我的父母知道我的情况。3. Ya llevábamos 2 horas sentados en el avión y no sabía cuándo despegaría. Cuando por fin despegó, yo ya había vivido el retraso más desesperante de mi vida. Ya llevábamos 2 horas sentados en el avión y no sabía cuándo despegaría. Cuando por fin despegó, yo ya había vivido el retraso más desesperante de mi vida. Ya llevábamos 2 horas sentados en el avión y no sabía cuándo despegaría. Cuando por fin despegó, yo ya había vivido el retraso más desesperante de mi vida. 我们在飞机上坐了2个小时，我不知道它什么时候起飞。当它终于起飞的时候，我经历了我生命中最可气的延误。En vano. En vano. Locución adverbial. 副词短语，徒劳无益。1. Los numantinos trataron varias veces de romper el cerco, pero todo fue en vano. Los numantinos trataron varias veces de romper el cerco, pero todo fue en vano. Los numantinos trataron varias veces de romper el cerco, pero todo fue en vano. 努曼西亚人几次试图冲破包围圈，但都徒劳无功。2. Se ha solucionado el problema, ¿verdad? Entonces he venido en vano.
Se ha solucionado el problema, ¿verdad? Entonces he venido en vano. Se ha solucionado el problema, ¿verdad? Entonces he venido en vano. 问题已经解决了，对吧？所以我白来了。 3. La muchacha capturada por los invasores se mantuvo firme. Dádivas y amenazas resultaron en vano, ella prefirió morir antes que revelar dónde se hallaban los defensores de la ciudad. La muchacha capturada por los invasores se mantuvo firme. Dádivas y amenazas resultaron en vano. Ella prefirió morir antes que revelar dónde se hallaban los defensores de la ciudad. La muchacha capturada por los invasores se mantuvo firme. Dádivas y amenazas resultaron en vano. Ella prefirió morir antes que revelar dónde se hallaban los defensores de la ciudad. 被侵略者俘虏的女孩岿然不动，威逼利诱都是徒劳的，她宁死也不透露城市守卫者的地点。 Evitar. Evitar. A. Transitivo. Evitar más nombre o infinitivo. 及物动词加名词或原形动词，避免、防止。 1. Como hacía muy mal tiempo, tuve que conducir muy lentamente. Era el único modo de evitar un posible accidente. Como hacía muy mal tiempo, tuve que conducir muy lentamente. Era el único modo de evitar un posible accidente. Como hacía muy mal tiempo, tuve que conducir muy lentamente. Era el único modo de evitar un posible accidente. 由于天气非常糟糕，我不得不开得很慢。这是避免事故的唯一方法。 2. Begoña desvió la vista para evitar saludar al hombre a quien detestaba. Begoña desvió la vista para evitar saludar al hombre a quien detestaba. Begoña desvió la vista para evitar saludar al hombre a quien detestaba. 贝戈尼亚转过头去，避免与他讨厌的人打招呼。 3. A partir de los años 70, China aplicó las políticas necesarias para evitar un peligroso problema social, el rápido crecimiento demográfico. A partir de los años 70, China aplicó las políticas necesarias para evitar un peligroso problema social, el rápido crecimiento demográfico. A partir de los años 70, China aplicó las políticas necesarias para evitar un peligroso problema social, el rápido crecimiento demográfico. 从70年代开始，中国采取了必要的政策，以避免一个危险的社会问题：人口快速增长。 B. Transitivo. Evitar más oración. Subjuntivo. 及物动词加虚拟式从句，避免、防止。 1. Para evitar que los sitiados huyeran aprovechando cualquier descuido suyo, los sitiadores abrieron una profunda zanja que rodeaba la ciudad. Para evitar que los sitiados huyeran aprovechando cualquier descuido suyo, los sitiadores abrieron una profunda zanja que rodeaba la ciudad. Para evitar que los sitiados huyeran aprovechando cualquier descuido suyo, los sitiadores abrieron una profunda zanja que rodeaba la ciudad. 为了防止被围困者利用他们的疏忽大意而逃跑，围困者在城市周围挖了一条深沟。 2. El único modo de evitar que haya demasiada diferencia entre ricos y pobres es mejorando la distribución de la riqueza. El único modo de evitar que haya demasiada diferencia entre ricos y pobres es mejorando la distribución de la riqueza. El único modo de evitar que haya demasiada diferencia entre ricos y pobres es mejorando la distribución de la riqueza. 避免贫富差距过大的唯一方法是改善财富的分配。 3.
El diluvio continuaba y la población de la zona hacía todo lo posible para evitar que las aguas penetrasen en sus casas. El diluvio continuaba y la población de la zona hacía todo lo posible para evitar que las aguas penetrasen en sus casas. El diluvio continuaba y la población de la zona hacía todo lo posible para evitar que las aguas penetrasen en sus casas. 洪水仍在继续，该地区的人们尽其所能防止洪水进入他们的家园。 Mandar. Mandar. A. Transitivo, mandar más infinitivo u oración, subjuntivo. 及物动词、加原形动词或虚拟式从句下命令。 1. Esta semana la profesora nos ha mandado hacer muchos trabajos. Esta semana la profesora nos ha mandado hacer muchos trabajos. Esta semana la profesora nos ha mandado hacer muchos trabajos. 这周，老师让我们做了很多作业。 2. Escipión mandó que sus soldados dispusieran un cerco perfecto alrededor de Numancia. Escipión mandó que sus soldados dispusieran un cerco perfecto alrededor de Numancia. Escipión mandó que sus soldados dispusieran un cerco perfecto alrededor de Numancia. 西庇阿命令他的士兵在努曼西亚四周设置了一个完美的包围圈。 3. El gerente del supermercado mandó a su personal que reforzase la vigilancia contra los ladrones. El gerente del supermercado mandó a su personal que reforzase la vigilancia contra los ladrones. El gerente del supermercado mandó a su personal que reforzase la vigilancia contra los ladrones. 超市经理命令其员工加强对小偷的警惕。 B. Transitivo. 及物动词派遣、寄送。 1. Para conquistar la indomable Numancia, el Senado romano mandó a España a su mejor general, Escipión Emiliano. Para conquistar la indomable Numancia, el Senado romano mandó a España a su mejor general, Escipión Emiliano. Para conquistar la indomable Numancia, el Senado romano mandó a España a su mejor general, Escipión Emiliano. 为了征服不屈不挠的努曼西亚，罗马元老院将其最好的将军西庇阿·埃米利安努斯派往西班牙。 2. ¿Sabes a quién mandarán a Honduras como embajador? ¿Sabes a quién mandarán a Honduras como embajador? ¿Sabes a quién mandarán a Honduras como embajador? 你知道将派谁去洪都拉斯担任大使吗？ 3. En forma inexplicable, pasaron 3 semanas antes de que yo recibiera los libros que César me había mandado por correo desde la misma ciudad. En forma inexplicable, pasaron 3 semanas antes de que yo recibiera los libros que César me había mandado por correo desde la misma ciudad. En forma inexplicable, pasaron 3 semanas antes de que yo recibiera los libros que César me había mandado por correo desde la misma ciudad. 令人费解的是，3个星期过去了，我才收到凯撒从同一个城市寄给我的书。 Negar, negarse. Negar, negarse. A. Transitivo, negar más nombre u oración, subjuntivo. 及物动词、加名词或虚拟式从句否认。 1. No niego que mi cámara sea muy anticuada, pero si supieras lo que significa para mí. No niego que mi cámara sea muy anticuada, pero si supieras lo que significa para mí. No niego que mi cámara sea muy anticuada, pero si supieras lo que significa para mí. 我不否认我的相机是非常老式的，但你是否知道它对我意味着什么？ 2.
Viendo que no podía negar los hechos, el funcionario tuvo que reconocer que había cometido un fraude. Viendo que no podía negar los hechos, el funcionario tuvo que reconocer que había cometido un fraude. Viendo que no podía negar los hechos, el funcionario tuvo que reconocer que había cometido un fraude. 看到无法否认事实，该官员不得不承认自己犯了欺诈罪。 3. ¿Todavía niegas que haya una pésima distribución de la riqueza en el país? ¿Todavía niegas que haya una pésima distribución de la riqueza en el país? ¿Todavía niegas que haya una pésima distribución de la riqueza en el país? 你还否认这个国家存在糟糕的财富分配不公吗？ 4. Nadie niega que has revelado una gran verdad. Nadie niega que has revelado una gran verdad. Nadie niega que has revelado una gran verdad. 没有人否认你已经揭示了一个伟大的真理。 B. Transitivo. Negar más nombre. 及物动词加名词拒绝。 1. Mario quería hacer un viaje de negocios a Canadá. Fue 3 veces al consulado a pedir el visado y otras tantas se lo negaron. Hasta ahora no entiende por qué. Mario quería hacer un viaje de negocios a Canadá. Fue 3 veces al consulado a pedir el visado y otras tantas se lo negaron. Hasta ahora no entiende por qué. Mario quería hacer un viaje de negocios a Canadá. Fue 3 veces al consulado a pedir el visado y otras tantas se lo negaron. Hasta ahora no entiende por qué. 马里奥想去加拿大出差，他3次去领事馆申请签证，3次都被拒绝。直到现在，他也不明白为什么。 2. El gobierno municipal de aquella ciudad les negó el permiso de residencia a varios inmigrantes. El gobierno municipal de aquella ciudad les negó el permiso de residencia a varios inmigrantes. El gobierno municipal de aquella ciudad les negó el permiso de residencia a varios inmigrantes. 那个城市的市政府拒绝了几个移民的居留许可。 3. Señor gobernador, ¿cómo se atreve usted a negarnos el derecho a reclamar lo que nos pertenece? Señor gobernador, ¿cómo se atreve usted a negarnos el derecho a reclamar lo que nos pertenece? Señor gobernador, ¿cómo se atreve usted a negarnos el derecho a reclamar lo que nos pertenece? 总督先生，您怎么敢剥夺我们主张自己财产的权利？ C. Pronominal. Negarse a más infinitivo. 代词是动词加原形动词，拒绝做某事。 1. Me propusieron unas condiciones injustas. Me negué a aceptarlas. Me propusieron unas condiciones injustas. Me negué a aceptarlas. Me propusieron unas condiciones injustas. Me negué a aceptarlas. 向我提出不公平的条件，我拒绝接受。 2. Nos alegramos de que el juez se negara a condenar al joven. Nos alegramos de que el juez se negara a condenar al joven. Nos alegramos de que el juez se negara a condenar al joven. 我们很高兴法官拒绝给这个年轻人定罪。 3. El muchacho se negó a colaborar con el enemigo, que le ofreció mucho dinero para él y su familia. El muchacho se negó a colaborar con el enemigo que le ofreció mucho dinero para él y su familia. El muchacho se negó a colaborar con el enemigo,
que le ofreció mucho dinero para él y su familia. 这个男孩拒绝与敌人合作，敌人为他自己和他的家人提供了很多钱。 Resultar. Resultar. Intransitivo. 不及物动词， A. De o en una cosa resultar otra. 一件事导致另一件事，由而造成。 1. En aquel accidente de tráfico resultaron muchos heridos, pero afortunadamente ningún muerto. En aquel accidente de tráfico resultaron muchos heridos, pero afortunadamente ningún muerto. En aquel accidente de tráfico resultaron muchos heridos, pero afortunadamente ningún muerto. 那次交通事故造成许多人受伤，但幸运的是没有人死亡。 2. Todas estas catástrofes han resultado de la contaminación del medio ambiente. Todas estas catástrofes han resultado de la contaminación del medio ambiente. Todas estas catástrofes han resultado de la contaminación del medio ambiente. 所有这些灾难都是环境污染的结果。 B. Resultar más adjetivo. 加形容词对而言是，许多时候其语义相当于赛里。 1. Su cara me resultaba conocida, pero no recordaba dónde lo había visto. Su cara me resultaba conocida, pero no recordaba dónde lo había visto. Su cara me resultaba conocida, pero no recordaba dónde lo había visto. 他的脸我很熟悉，但不记得在哪里见过。 2. Veo que los cambios efectuados en la universidad no les han resultado tan sorprendentes como suponíamos. Veo que los cambios efectuados en la universidad no les han resultado tan sorprendentes como suponíamos. Veo que los cambios efectuados en la universidad no les han resultado tan sorprendentes como suponíamos. 我看到大学的变化并不像我们预期的那样令人惊讶。 3. Finalmente los exámenes nos resultaron bastante fáciles. Finalmente los exámenes nos resultaron bastante fáciles. Finalmente los exámenes nos resultaron bastante fáciles. 最后，考试对我们来说是相当容易的。 C. Resultar más ser más nombre. 加赛里加名词，结果不过如此。 1. En un principio todo el mundo creyó que se trataba de una terrible catástrofe, pero resultó ser un pequeño accidente. En un principio todo el mundo creyó que se trataba de una terrible catástrofe, pero resultó ser un pequeño accidente. En un principio todo el mundo creyó que se trataba de una terrible catástrofe, pero resultó ser un pequeño accidente. 起初，大家都认为这是一场可怕的灾难，但结果却是一场小事故。 2. Nos dijeron que veríamos un monumento histórico de mucha importancia, pero resultó ser una ruina insignificante. Nos dijeron que veríamos un monumento histórico de mucha importancia, pero resultó ser una ruina insignificante. Nos dijeron que veríamos un monumento histórico de mucha importancia, pero resultó ser una ruina insignificante. 我们被告知将看到一个非常重要的历史遗迹，但结果不过是一个微不足道的废墟。 3. La fiera que tanto horror había provocado entre la población resultó ser un gatito inofensivo. La fiera que tanto horror había provocado entre la población resultó ser un gatito inofensivo. La fiera que tanto horror había provocado entre la población resultó ser un gatito inofensivo. 那只在民众中引起如此恐慌的野兽，原来是一只无害的小猫。 D. Resultar más oración.
加从句没成想。1. Resulta que el hotel está completo y no conocemos a nadie. ¿Dónde nos vamos a alojar? Resulta que el hotel está completo y no conocemos a nadie. ¿Dónde nos vamos a alojar? Resulta que el hotel está completo y no conocemos a nadie. ¿Dónde nos vamos a alojar? 没成想酒店已经客满，我们谁也不认识，我们住哪里呢？ 2. Toda la mañana estuve llamando a Luis sin que nadie contestara. Preocupado, me puse a averiguar y resultó que había cambiado de número de teléfono. Toda la mañana estuve llamando a Luis sin que nadie contestara. Preocupado, me puse a averiguar y resultó que había cambiado de número de teléfono. Toda la mañana estuve llamando a Luis sin que nadie contestara. Preocupado, me puse a averiguar y resultó que había cambiado de número de teléfono. 整个上午我都在给路易斯打电话，然而没有人接听。我很担心，就查了一下，结果发现他换了电话号码。3. Los sitiados esperaban ansiosamente unos refuerzos que no llegaban. ¿Qué pasaba? Resulta que el jefe había llevado a los soldados por un camino equivocado. Los sitiados esperaban ansiosamente unos refuerzos que no llegaban. ¿Qué pasaba? Resulta que el jefe había llevado a los soldados por un camino equivocado. Los sitiados esperaban ansiosamente unos refuerzos que no llegaban. ¿Qué pasaba? Resulta que el jefe había llevado a los soldados por un camino equivocado. 被围困的人们焦急地等待着援军，没有到来。发生了什么事？没想到是领头的给士兵们带错路了。Si resultar, como resultar, ¿qué resultar? 结果如何？ 1. Sé que ya no se usan rollos en las cámaras fotográficas, pero quiero que intente revelar a ver si resulta. Sé que ya no se usan rollos en las cámaras fotográficas, pero quiero que intente revelar a ver si resulta. Sé que ya no se usan rollos en las cámaras fotográficas, pero quiero que intente revelar a ver si resulta. 我知道相机不再使用胶卷了，但我想让你试试冲洗这个，看看结果如何。 2. Ante la escasez de víveres en el pueblo, el alcalde se lanzó a buscar una solución. Todos estaban de acuerdo pero nadie sabía si resultaría. Ante la escasez de víveres en el pueblo, el alcalde se lanzó a buscar una solución. Todos estaban de acuerdo, pero nadie sabía si resultaría. Ante la escasez de víveres en el pueblo, el alcalde se lanzó a buscar una solución. Todos estaban de acuerdo, pero nadie sabía si resultaría. 面对村里的粮食短缺，村长着手寻找解决办法。每个人都同意，但不知道是否凑效。 3. Anoche fui a hablar con el señor Fernández para pedirle la mano de su hija. Anoche fui a hablar con el señor Fernández para pedirle la mano de su hija. Anoche fui a hablar con el señor Fernández para pedirle la mano de su hija. 昨晚我去找费尔南德斯先生谈话，向他的女儿求婚。 No me digas. ¿Y cómo resultó? No me digas. ¿Y cómo resultó? No me digas. ¿Y cómo resultó? 不会吧？结果如何？ 4. Nada. No está de acuerdo. Nada. No está de acuerdo. Nada. No está de acuerdo.
没结果，他不同意。 Vaya. Lo siento. Vaya. Lo siento. Vaya. Lo siento. 我去，我很抱歉。 Suponer. Suponer. A. Transitivo. Suponer más oración. 及物动词加从句，猜想、设想。 1. Chema e Isabel me han dicho que te han invitado a su boda. Supongo que irás. Chema e Isabel me han dicho que te han invitado a su boda. Supongo que irás. Chema e Isabel me han dicho que te han invitado a su boda. Supongo que irás. 切玛和伊莎贝尔告诉我，他们已经邀请你参加他们的婚礼。我想你会去的。 2. Si el desierto sigue extendiéndose tan rápido, es de suponer cómo será esta región dentro de 10 años. Si el desierto sigue extendiéndose tan rápido, es de suponer cómo será esta región dentro de 10 años. Si el desierto sigue extendiéndose tan rápido, es de suponer cómo será esta región dentro de 10 años. 如果沙漠继续如此快速的蔓延，可以想象这个地区在10年后会怎么样。 3. Al verla vestida de esa manera, supuse que estaba dispuesta a salir. Al verla vestida de esa manera, supuse que estaba dispuesta a salir. Al verla vestida de esa manera, supuse que estaba dispuesta a salir. 看到他穿成那样，我以为他准备出门了。 B. Transitivo. Suponer más oración. 及物动词加从句，假设。 1. Suponiendo que un trabajador gana 3.000 yuanes al mes, ¿estará en condiciones de mantener a su hijo en la universidad? Suponiendo que un trabajador gana 3.000 yuanes al mes, ¿estará en condiciones de mantener a su hijo en la universidad? Suponiendo que un trabajador gana 3.000 yuanes al mes, ¿estará en condiciones de mantener a su hijo en la universidad? 假设一个工人的月收入是3000元，他能够供养孩子上大学吗？ 2. Supongamos que un día se presentan ante nosotros seres de otro planeta. ¿Qué haremos? Supongamos que un día se presentan ante nosotros seres de otro planeta. ¿Qué haremos? Supongamos que un día se presentan ante nosotros seres de otro planeta. ¿Qué haremos? 假设有一天，来自其他星球的生物出现在我们面前，我们怎么办？ 3. Supón que el gobierno incluye en su nuevo programa todo lo que la gente pide. ¿Crees que la economía nacional funcionará mejor? Supón que el gobierno incluye en su nuevo programa todo lo que la gente pide. ¿Crees que la economía nacional funcionará mejor? Supón que el gobierno incluye en su nuevo programa todo lo que la gente pide. ¿Crees que la economía nacional funcionará mejor? 假设政府在其新方案中囊括人们要求的一切，你认为国民经济会好转吗？ C. Transitivo. Suponer más nombre. 及物动词加名词意味着说明。 1. Dirigir una empresa como esta supone muchos dolores de cabeza. Dirigir una empresa como esta supone muchos dolores de cabeza. Dirigir una empresa como esta supone muchos dolores de cabeza. 经营这样的企业意味着麻烦不断。 2. Como es sabido, mejorar la calidad de los productos y de los servicios no solo supone elevar los precios sino también la competitividad.
como es sabido, mejorar la calidad de los productos y de los servicios no solo supone elevar los precios, sino también la competitividad. Como es sabido, mejorar la calidad de los productos y de los servicios no solo supone elevar los precios, sino también la competitividad. 众所周知，提高产品和服务的质量不仅意味着提高价格，而且意味着提高竞争力。3. Si volvemos a fracasar en la nueva reforma, eso supondrá la ruina total de la empresa. Si volvemos a fracasar en la nueva reforma, eso supondrá la ruina total de la empresa. Si volvemos a fracasar en la nueva reforma, eso supondrá la ruina total de la empresa. 如果我们在新的改革中再次失败，这将意味着公司的彻底完蛋。